¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Les saluda su compañero y amigo Emiliano Arteaga, postulante en materia penal en este nuevo sistema de justicia penal acusatorio. ¿No podríamos explorar acerca de la teoría del delito, temas de dogmática penal, temas complejos, si no conocemos los objetivos de nuestro sistema de justicia penal? Tenemos que conocer cuál es su cimiento, cuál es lo que sostiene este sistema que opera en México y qué es lo que busca principalmente. El cimiento, la base constitucional del proceso penal está establecida en el artículo 20 del Pacto Federal, que nos indica que el proceso será acusatorio y oral, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad, inmediación. Principios que ya los hemos visto con anterioridad. Y eso está establecido en el artículo 20, apartado A, fracción primera del propio ordenamiento legal, que es la Constitución, que nos dice que de los principios generales el proceso penal tendrá por objeto los objetivos, el esclarecimiento de los hechos, el esclarecimiento del proceso penal. Y aquí nos dice: la verdad es fundamental en el sistema de justicia penal, buscando establecer hechos claros y objetivos mediante pruebas científicas, testimonios y evitando suposiciones y garantizando un juicio justo. Cuando sucede un hecho penalmente relevante, un hecho que le importa al derecho penal, como lo puede ser un homicidio, la autoridad que se encarga de investigar es el Ministerio Público, que es el representante de la sociedad. Luego, entonces, cuando este hecho se materializa, tenemos el conocimiento de que la autoridad acude al lugar del hecho y por medio de sus peritos, prueba científica, como lo dice de esta manera el texto que vemos en pantalla, trata de reconstruir el hecho, y esto es tratar de esclarecer el hecho, ¿no? Pero hay algo que sucede que no puede pasarse por alto, que cuando un hecho acontece no se puede reconstruir al 100% como en realidad pasó. Y esto se trata de algo natural, de algo que va en torno a la percepción humana. Si una persona, bueno, si dos personas ven un hecho, supongamos el homicidio, una persona lo ve y la otra también lo ve. Sin embargo, al momento de poder contarlo, de poder expresarlo, lo van a naturalmente expresar de una manera distinta. Vieron un mismo hecho, pero lo cuentan de una manera distinta porque hay ciertos rasgos que cada persona tiende a observar de mejor manera o a poner más atención. A lo mejor la persona A se enfocó en la ropa del agresor y la persona B se enfocó tal vez en la forma en que sucedió el hecho, ¿no? Cuando el Ministerio Público es conocedor de un hecho delictivo por medio de una noticia, denuncia, querella, noticia criminal, alguna nota periodística inclusive, pues empieza a investigar, ¿no? Porque es un hecho que para el derecho penal es relevante, importa, es de relevancia. Se auxilia de por medio de los policías de investigación y empieza a recabar actos de investigación, empieza a reconstruir, tratar de reconstruir el hecho. Y esto implica que se tenga que esclarecer el hecho. Por eso es fundamental saber la verdad. Y la verdad es subjetiva, sin embargo, trata de acercarse más a reconstruir ese hecho. Y esto también implica que no únicamente el Ministerio Público tiene esa facultad de esclarecer el hecho, sino que también en una igualdad de armas, como el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que también el imputado, acusado, por medio de su defensor, tiene ese derecho de ofrecer datos, medios de prueba
en audiencia respectiva para efecto de poder presentar su teoría del caso y por medio de esa situación contraponer a lo mejor el hecho del Ministerio Público y el hecho del acusado. A lo mejor dice el Ministerio Público que el hecho sucedió de esta manera, pero el acusado dice que sucedió de una manera distinta. Y si el acusado tiene forma de sustentar que el hecho no sucedió como el Ministerio Público dice, estamos en presencia de algún beneficio para el propio acusado, inclusive un sobreseimiento. Entonces es importante el esclarecimiento del hecho para una verdad fundamental y poder que el tribunal de enjuiciamiento, en su caso el juez de control, pueda resolver de manera conducente. Proteger al inocente. Es importante la presunción de inocencia. Hay algo que, una historia particular, yo estaba cursando la carrera y estábamos viendo estos temas y un profesor era Derecho Penal o Procesal Penal, indicaba muy puntualmente que para él proteger al inocente era proteger a la víctima. Y en ese momento, pues, con mis bases que tengo, en ese tiempo pues estaba mucho estudiando y viendo abogados litigantes, jueces de la Ciudad de México, que para mí son una de los operadores del sistema de justicia que tienen más avance y que tienen muchas bases sólidas de este sistema. Y yo aprendí en ese tiempo que pues proteger al inocente por medio de, también hago mención, un gran juzgador, un gran ser humano, el juez Aarón Cámara Artistain, a un juez juez penal de la Ciudad de México, indicaba que proteger al inocente no era proteger a la víctima, sino proteger a la persona que resultaba no penalmente responsable en un proceso penal, que es el acusado, y que resultaba inocente, es protegerlo. Y precisamente ahí ponemos la presunción de inocencia. Es un pilar crucial en nuestro sistema penal, asegurando que cada individuo es considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio justo. No podemos tratar a una persona como inocente teniéndola en prisión. Y eso es una contradicción muy fuerte respecto de la prisión preventiva oficiosa, justificada. No podemos mantener en prisión para neutralizar riesgos, aparentemente, riesgo a la víctima, riesgo a la comunidad, riesgo de fuga. No podemos justificar o tratar de inhibir esos riesgos teniendo a una persona en prisión, por lo cual es muy fundamental tener el aplomo como juzgadores para poder inaplicar ciertas figuras constitucionales y remitirnos a lo que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, derechos fundamentales. Presunción de inocencia es un derecho establecido en diferentes organismos internacionales, inclusive en los nacionales, pero ya es como una mitología, es un mito. Lamentablemente no se lleva a cabo en la mayoría de los casos. A los jueces les falta velar por también este derecho que es fundamental y tratar sobre todo de esta manera, porque cuando una persona va a un proceso penal, evidentemente es tratado todo lo contrario al inocente. Derechos fundamentales. Es vital que se respeten los derechos fundamentales de todas las personas implicadas, garantizando un proceso equitativo y justo que proteja la dignidad de cada individuo en el sistema judicial. De cada individuo, es correcto, de todas las personas implicadas, llámese imputado, acusado, víctima, directa, indirecta. Todas las personas tienen derechos fundamentales y se tienen que velar, y ahí es donde implica una ponderación de derechos humanos, ¿no? ¿Qué pasa cuando un juez se enfrenta a una situación donde se involucren derechos? Ponderación de derechos humanos, luego lo vamos a ver. Justicia y sanción. Esto implica que el culpable no quede impune, ¿sí? Se asegura una responsabilidad en el sistema y la justicia se logra cuando se aplica una sanción adecuada a quien comete un delito, manteniendo la confianza de la sociedad en el sistema penal y su funcionamiento. Y la justicia no únicamente significa condena, también absolución, también
se puede hacer justicia sin sanción, ¿no? Esto es que si no hay pruebas suficientes, dicta un fallo absolutorio. Simplemente. Rendición de cuentas es fundamental para que cada individuo se sienta protegido y se mantenga la integridad del proceso judicial, reforzando la lucha contra la impunidad. Bueno, esto es una política criminal. Yo creo que esto no tiene que ir inmersamente en lo que es la justicia. Últimamente la política criminal del Estado, y por meros números, busca sancionar, pero sancionas conforme a derecho, es lo que hay que revisarse. La sanción proporcional, es vital que la sanción impuesta sea proporcional al daño causado, ya que esto asegura un equilibrio en el sistema y fomentará la disuasión de futuros delitos. Bueno, también política criminal, yo considero que el Código Penal establece penas claras, se debe de hacer un juicio de valor, un criterio propio del juzgador al efecto de poder imponer ciertas penas, pero fomentar la disuasión de los futuros delitos, yo sí considero que esta parte no aplica. Reparar el daño, atención y justicia para la víctima. La víctima es primero. En el proceso penal, la víctima ocupa un lugar central. Esto garantiza su voz y derechos, asegurando que se tomen en cuenta sus necesidades y sufrimientos. Bueno, aquí también no comparto esta idea. Puede que me pasen diapositivas y los pasantes hagan este tipo de situaciones. Sin embargo, a veces tengo que ir en contra de lo que se pone, porque la víctima no es primero, ni tampoco el acusado es primero. El Código Nacional de Procedimientos Penales, como principios rectores, inclusive establece que se deba de patentar una igualdad de armas, igualdad de derechos. La víctima no es primero, ni tampoco el acusado. Hay un piso parejo en ambas. La compensación justa. No basta con castigar al culpable, es fundamental restituir lo perdido, eso estoy de acuerdo. Las medidas de reparación buscan sanar el daño sufrido y proporcionar apoyo emocional y económico a la víctima. Esto lo considero totalmente pertinente porque inclusive el Código Nacional y la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que es fundamental reparar el daño previo a obtener un beneficio. Condena condicional, preliberación, cualquier tipo de situación. Es fundamental reparar el daño antes de gozar de un beneficio. Inclusive si nos vamos a etapa inicial o intermedia, cuando hablamos de una suspensión condicional del proceso, no puedes acceder a ella si no reparas el daño. Acuerdo reparatorio, se extingue la acción penal, pero primero repara el daño. Es fundamental, si la víctima no es primero, tiene que haber una igualdad de armas. Y bueno, esto es todo. Gracias por su atención, espero haberles ayudado en este tema. El contacto, aquí tienen mi email. Y como último, la justicia es responsabilidad de todos. Infórmate y actúa por un mejor sistema. Esto es Fuera de Juicio, donde el derecho sí se entiende. Recuerda que si tienes alguna duda, estás estudiando para tu examen de sistema de justicia penal, procesal penal, teoría de la ley penal, teoría del delito, delitos en particular, cualquier tema de derecho penal, yo puedo ayudarte sin compromiso, sin ningún costo. Abogado sin corbata 8@gmail.com. Pases muy buen día, tarde o noche.